todavía no empezaba el gobierno, el nuevo gobierno de la República, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y Jesús Seade ya tenía trabajo. No le pagaban, pero ya tenía trabajo. Y su trabajo era simplemente darle seguimiento a lo que se estaba negociando con Estados Unidos en ese momento. A Jesús Seade lo agarra una coyuntura, que es, se está dialogando de un acuerdo entre dos naciones, entre tres naciones, pero particularmente con una nación muy complicada que es Estados Unidos, y pues su papel era casi de observador, don Jesús. El título era observador, la realidad es que formamos una alianza sin la cual no hubiera salido. O sea, yo llegué cuando la negociación estaba muy entorpecida, se había suspendido por 4 meses, algo así. Regresamos y no marcha, muy complicada, faltaban cosas mayúsculas. La expectativa era que trabajáramos muy mal, el lado mexicano, porque era con representantes de un gobierno debilitado porque ya se va. Sí, por supuesto. Y un representante de un gobierno más debilitado porque todavía no es gobierno. Entonces, la expectativa era preocupante. Y logramos compaginar esfuerzos, trabajar como uno, verdaderamente muy bien, y marcharon las cosas en una forma excelente. Ya en cuanto a la sustancia de la negociación, era observador principalmente, pero sí hubo necesidad y oportunidad de ayudar a empujar mucho en 2 áreas. Una era revitalizar la negociación, que estaba muy frenada y que no salía. Estuvimos ahí 7 semanas, después de la elección ya hasta el cierre, 7 semanas, y pasaba 1, 2, 3, y no acabamos de avanzar hasta que cambiamos estrategias y demás, con el observador jugando una parte muy activa junto con los ministros. Y por otra parte, los temas grandes, las famosas píldoras envenenadas que había, también hay algunas de esas, partiendo de la relación especial que yo tengo hace 25 años con el negociador de Estados Unidos, también hay un papel importante. Pero sí, claro, la negociación en lo fundamental estaba muy avanzada y la directiva venía de el exsecretario Guajardo, acompañado del ex canciller Videgaray y del observador. Híjole. Y luego, pues usted le tocó ver cartas, pues algunas de esas debieron estar envenenadas, porque pues Estados Unidos, quien no, en una mesa, la que sea, pues todo el mundo quiere ganar, pero aquel otro pues se siente con las de ganar. Sin duda. Y había cartas envenenadas, ¿como cuáles? Bueno, la peor, yo creo que el principal resultado que sale de todo, en mi apreciación, es que no desde esa negociación, sino 25 años antes, desde que se crea el Telecán, hay una gran frustración del lado mexicano, una omisión que debilita mucho el tratado, no por omisión de México, sino porque Estados Unidos no quiso. Me refiero a que la piedra angular de cualquier tratado comercial es el sistema de solución de diferencias. El tratado son compromisos. Sí. Y si los compromisos los cumples cuando quieras y cuando no quieras no, pues no sirven tanto. Algo sirven, pero no sirven tanto. Lo que necesitas es el sistema de solución de diferencias para obligarnos. Y Estados Unidos, desde las negociaciones del Telecán, se opuso a corregir un hueco que había ahí que permite a un país bloquear la formación de un panel. Entonces, en 26 años de Telecán, me refiero hasta el día de hoy, hemos tenido 3 paneles alrededor del año 2000, que había un director, un representante. 3 paneles. Y todos ellos cerca en el tiempo, cuando hubo un predecesor, una predecesora de Lighthizer, que era más internacionalista. Y ella sí permitió. Pero el resto del tiempo no ha habido paneles. Entonces, ponte a pensar los mayores conflictos que ha tenido México con Estados Unidos. Transporte terrestre desde entonces, azúcar, aguacate, atún, más recientemente acero, tomate, y hay más. Todos se han tenido que resolver yendo a pedirle al ministro que se porten bien, que no hay derecho, que nuestros productores están sufriendo penurias, es decir, a pedir el favor. Y como hay una relación buena, pues a veces se hace el favor, a veces no se puede. Perdóname, pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Es tu obligación? Pues no puedo. Pedir favor basado en relación de poder. Ahora se parcha. Y esa dificultad no se logró resolver de nuevo el año pasado tampoco. Quiero decir, en la negociación del 2018. Entonces se quedó como la gran frustración
2 veces en 2 rondas. Y es solo con la entrada de los demócratas que exigen que haya paneles para cuestiones laborales. Sí, no estoy diciendo que sean Santa Claus, ni que sean sino exigen que haya paneles para cuestiones laborales, negociamos duro para que no sea nada más para cuestiones laborales y acabamos teniendo la reparación total del sistema. Pero esa es la gran frustración de largo plazo y el mayor resultado, yo creo, de lo que finalmente sale. Es decir, hoy pues podemos sentarnos con ellos de tú a tú porque hay un panel para resolver una diferencia. En cuanto entre en vigor, es correcto. Ok. Es correcto. Okay. Ahora, subsecretario, hubo un momento muy álgido sobre todo hace apenas unas semanas antes de que se concluyeran las negociaciones, sobre todo en el sector automotriz y el asunto de los salarios. Laboral. Justo. Y el tema de los supervisores, de los inspectores. ¿Qué pasó ahí? Son cosas muy desligadas. El tema automotriz y salarios de que se habla, ese viene del 2018, ese ya no se volvió a tocar. Se negoció en 2018, es una negociación muy compleja. De toda la negociación es la parte que más refleja la visión y la voluntad del presidente Trump. Acuérdense que para él, el inversionista estadounidense en el exterior ya no es el campeón que siempre fue, que quieren conquistar al mundo. Para él era el traidor que tiene que regresar a invertir en Estados Unidos. Claro. Entonces, quiere meter políticas que traigan la inversión. Su propuesta inicial era que el 50% del coche, el costo tenía que ser incurrido en Estados Unidos. Sí, Eso se rebatió, lo rechazaron México y Canadá, y acabó quedando con que el 40% del costo total del coche es con salarios altos, pero de ahí parte puede ser para ingenieros y directivos, que claro que lo pagamos. Entonces, la única parte que en realidad refleja esto es que tiene que ser salarios muy altos de obreros, el 25% del coche. El 75% restante no está sujeto a nada. Puede ser en cualquier lugar. De ello, el 50% en Norteamérica. O sea, el 75% total tiene que ser costeado en Norteamérica. El 75%. De ahí 25% obreros caros, Estados Unidos y Canadá. Queda un 50% que tiene que ser en Norteamérica y que tenemos toda la oportunidad del mundo para que sea en México. Hay que trabajarlo bien, hay que atraerlos. Entonces, a mí me parece que es un resultado favorable que viene de la negociación del 2018 y que a mí me parece excelente. El asunto de los agregados, eso viene mucho después, eso no es parte del tratado en realidad, en absoluto. ¿Qué pasó ahí entonces? Fue como el tema central de la renegociación todo el año pasado fue que los sindicatos y los congresistas demócratas más afines a los sindicatos, que es muchos de ellos, querían elementos poderosos que ayudaran a garantizar que México va a cumplir lo comprometido. Yo decía, señores, eso es ofensivo. O sea, ¿por qué van a querer garantías? Para eso es el tratado y punto. Pero había insistencia de forzar el cumplimiento. Y en ese forzar el cumplimiento se insistió mucho en inspectores, a todo lo largo del año. Y siempre les dijimos que eso era imposible, que es contrario a la soberanía nacional. Se los dijo a varios visitantes secuencialmente que vinieron y hablaron con el presidente. ¿Por qué esa insistencia? ¿De dónde viene esa insistencia, don Jesús? ¿Qué intuye usted de eso? Es de los sindicatos. De los sindicatos. De los sindicatos. Los sindicatos quieren tener una influencia muy directa en la evolución en México de los sindicatos charros del pasado a los sindicatos más afines a los de ellos. Claro. Ahí hay parte buen samaritano que quieren que haya buenas prácticas en México, hay parte mejoría salarial, hay parte competencia desleal que ellos consideran que México ha ganado mucho sex appeal, por decirlo así, atractivo a las fábricas por sus salarios reprimidos. Claro. O sea, toda una serie de cosas, pero ellos han querido que en México haya una profunda reforma laboral. Recuerdan que en el Telecán se negoció un acuerdo paralelo en materia laboral muy cercano a lo que ahora tenemos, pero que no era parte fundamental del tratado, entonces era difícil actuar contra ello, aparte de que no había paneles. Entonces, nunca se cumplió.
nunca se cumplió. México en realidad firmó y nunca cumplió. Hemos tenido sindicatos charros, todos lo sabemos, Pues sí, los últimos, claro. los últimos 25 años. Y los tenemos todavía. y es los lo tenemos, peor. y los tenemos todavía, y tenemos grandes resistencias al cambio. Y no solo por parte de los sindicatos, sino por parte de empresas. Yo Claro, he eso visto- es comodísimo. Yo he estado diciendo, ojalá que los sindicatos tradicionales evolucionen y que ellos sean los líderes de la reforma. Pues yo empiezo a ver señales de que eso quiere pasar y que la empresa se opone. O sea, no voy a meterme en O detalles, sea, ¿no? de las dos partes, los Sí. sindicatos a lo mejor dan ciertas señales de que quieren cambiar y las empresas dicen, no, espérate, pues si estamos muy cómodos. Claro. Tenemos oprimido al obrero, tú Exacto, tranquilo. exacto. Eso es muy poderoso y eso es algo que ha movido mucho al sindicalista de Estados Unidos y al congresista afín a los sindicalistas, que son muchísimos, pero muchísimos y muy comprometidos con ellos. Yo me reuní con infinidad de congresistas, les expuse la óptica mexicana, los convencí de nuestra razón y frecuentemente decían, no, pues tiene usted razón, pero tiene que convencer a los sindicatos, porque yo no puedo votar en contra de ellos. O sea, sí, de ese tamaño, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Entonces, de ahí viene todo eso y lo tradujeron en que necesitamos mandar a nuestra gente, a estos inspectores que vayan a ver qué está pasando. Y eso fue lo que generó también una turbulencia en México, de manera particular, quienes estaban viendo que podía ser algo criticable del proceso de negociación. Llegó a decirse que cómo era posible que le hubieran tomado el pelo al negociador, Pues, sí, claro. y que inclusive, recuerdo la expresión de Felipe Calderón, que a Chuchito lo bolsearon, resulta que a Chuchito lo bolsearon. Ah, caray. Esa expresión refiriéndose a usted, Jesús. Muchas Seade. gracias, no me la sabía, se lo agradezco al señor Calderón y esa no me la sabía. Pero es una... Burlón, Bueno, es una señor burla. Calderón. Entonces, permíteme utilizar una palabra que no hubiera utilizado, pero todas esas expresiones, en muchos casos, reflejaron una ignorancia supina. Porque en la negociación se habló de inspectores y los inspectores fueron rechazados olímpicamente, totalmente. Los inspectores quedaron fuera y yo los invito a inspeccionar los textos y encontrar en dónde se habla de un inspector o de una función. Estuvieron ahí dándole y ustedes dijeron no, hasta el final. Yo quiero que alguien me encuentre dónde se habla de inspector o dónde se habla de la función de un inspector, aunque no le llamemos así. La función de un inspector es meterse a una planta, hablar con los obreros, ver si de ahí te están explotando. Nada, todo eso está totalmente fuera. Ahora, políticamente, ¿qué es lo que está pasando? Que todos esos congresistas están aprobando un tratado en el cual no hay inspectores, que sus amigos, los sindicatos, exigían 1 año y al final se quedan sin nada, con las bolsas vacías. Entonces, políticamente se les hace muy sencillo crear en legislación unilateral de ellos, interna de En ellos, su ley, allá. en su ley Sí. interna, así como nuestro presupuesto Por fue supuesto. nuestro presupuesto, Claro. ¿no? Claro. En su ley disponen enviar agregados laborales, los cuales me parece perfecto que los envíen. Es muy natural. Por una parte, la Secretaría del Trabajo, en buena parte, para extender la mano a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Trabajar con ellos, le pidió a ambos países asistencia técnica. Vamos a trabajar juntos. Tenemos una gran reforma que hacer. Ayúdenos, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudas? Pues mandas agregados a la embajada que van a trabajar con la Secretaría del Trabajo, de México. en parte porque ellos serán gente que le sabe al negocio, en parte porque serán intermediarios para dar conducto a necesidades y pedirle a la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, oye, necesitamos que venga una misión de expertos bien picudos en tal o cual. Entonces, por una parte, eso es una función muy natural de los agregados. Por otra parte, llevamos toda la historia de relación con Estados Unidos sin tener una relación en lo laboral articulada. Entonces, lo laboral ha sido algo que ves de lejos, pero no tienes una relación de reuniones y demás. Ahora, de repente, tienes una gran reforma laboral que se lleva a cabo
como reflejo de un muy importante capítulo laboral en el tratado, hay que darle seguimiento. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Con telescopio desde Washington? ¿O siguiendo el programa de ustedes desde Washington? A ver qué se dijo hoy en la octava, ¿no? Pues no, mandas agregados a que trabajen con el gobierno, a que observen, a ver qué pasa. ¿No lesionan la soberanía? Pero no, claro que no. Tenemos agregados en todos los terrenos, tenemos agregados en áreas más delicadas. Sí, claro, Agregados en seguridad. En seguridad, los tenemos. Son para ayudar, pero los agregados en seguridad no se van a meter a discutir con unos narcos a ver qué hacen. No, claro que no. Están aquí para interactuar con el gobierno y lo mismo será el caso de los laborales. Pero existía el potencial de que vinieran con unos fines más amplios y eso fue inaceptable. El gobierno de México dijo, eso es inaceptable y tenemos que pedirles una seguridad total, por escrito. Entonces, les pedimos eso y de hecho la seguridad que nos dieron la redacté yo con Lighthizer y quedó totalmente satisfactoria. Dice en varios lugares que no son inspectores, que no tendrán las funciones micro propias de un inspector. Entonces no son inspectores. Sin embargo, si tienes voluntad de alborotar, etcétera, pues dices que no inspectores, insistes, no te importa lo que digan los textos, dices que no se leyeron la letra chiquita y con 1, 2, 3 que digan eso, pues habrá 1, 2, 3 mil que leen eso y lo... O sea, a Chuchito no lo bolsearon. A Chuchito no lo bolsearon. Chuchito está muy orgulloso de que esta negociación no contiene un elemento, sobre todo la del 2019, no contiene un elemento que sea así de negativo para México. Todo es tablas o mejor, aceptable o bueno o excelente. En la negociación de 18 casi puedo decir lo mismo. Hay un par de cosas que no me gustan. Sí. No me gustaba lo de los biológicos y ahora se corrigió. Sí. Las medicinas genéricas. No me gustaba que no se hubieran reparado los paneles. Ahora se repararon los paneles. Entonces el resultado final es muy bueno. Había otra crítica en el sector agrícola, Jesús, sobre todo con el asunto de las importaciones de maíz, que estaba obligado México a aumentar las importaciones. Eso se dijo en relación a la solución que se encontró al problema del 5%, la Exacto. amenaza del presidente Trump, no en relación al tratado. Pero es igualmente falto de toda base. O sea, no hay ninguna base, o sea, no hay nada. Si hay una buena relación. Y Bueno, Trump metía mucho ruido cada semana a la negociación. Claro. O Y casi son a diario, cosas que pues. pueden tener su función política o su Sí, por propósito supuesto. político. Pero no había nada sobre eso, ni mucho menos en el tratado. Cero. Que era como que le faltaba ya el respeto no quería claramente a Peña, pero ya le faltaba el respeto a la administración. Estaba muy debilitada esa relación. No lo sentía así. Es correcto, y va ligado a, no sé si en su fuero interno, en su corazón, tuviera la opinión tan mala que decía tener del Telecano, no, pero hay que creerle que para él era un tratado terrible. Sí, el peor. Entonces, dice el que- tratado terrible se identificaba con los gobiernos que venían del pasado, incluyendo el de Peña Nieto. Dice, esto no me gusta, esto se va. Y él quería su nuevo tratado. Ahora tenemos un nuevo tratado, que es mejor, que tiene una serie de cosas muy buenas para México, y ya les di 3 elementos que me parecen de la mayor importancia: los biológicos, los paneles, y el que no hay inspectores, en su lugar hay un mecanismo binacional muy civilizado. Tenemos todo eso, y además es el tratado que ellos negociaron, entonces ya no pueden decir que es tan malo. Es de Entonces, ellos, habrá ya lo más compraron, es habrá la más ganancia. y es bipartidista. Claro. Con un apoyo masivo de los demócratas. Ayer Entonces, hubo cuántos... no vas a tener tantas presiones de los demócratas, por ejemplo, para que se meta todo. Vamos a ganar y lo vamos a adecuar, no. Por ejemplo, meter medidas inconsistentes, hacer esto. Siempre lo harán. Estados Unidos es un poco propenso a la medida unilateral, pero hay un trasfondo de un tratado que los dos partidos negociaron y aprobaron masivamente. Hay una buena base para llevarnos bien. Estamos platicando con Jesús Seade, aquí en el estudio de los periodistas, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos hablando, pues, del importantísimo acuerdo que el día de ayer fue ratificado por
el Senado de Estados Unidos, tal como se esperaba. Decía usted, Jesús, que falta Canadá, falta que lo promulgue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego falta Canadá, que está empezando apenas su periodo legislativo después de que hubo elecciones el año pasado en Canadá, pero no hay ninguna posibilidad de que esto no ocurra en Canadá. Absolutamente. Hay dos partidos más grandes en Canadá, Claro. el que ganó y el que no ganó, pero son los dos partidos grandes, liberales y conservadores, y ambos apoyan totalmente el tratado. Están con una relación de mucha fricción entre ellos, pero ambos apoyan el tratado. Entonces, la relación de fricción hará que es poco probable que acuerden cambios en procedimientos que podrían acelerar el proceso. Siguiendo los procedimientos normales escritos en los libros, es 21 días hábiles de trabajo a partir del 27 de enero. Nos estamos yendo a fines de marzo, principios de abril, pero no hay mucho riesgo. Y, por cierto, tengo el honor de haber sido invitado por la viceprimer ministro a ir a hablarle al Parlamento, a presentar el tratado, la visión mexicana, las ventajas, lo que se gana, ayudar en el proceso de ratificación, de aprobación. ¿Cuándo tiene previsto ir? No hay la fecha todavía, pero ajá. regresan el 27 de enero, entonces será en febrero. Hoy tuve una reunión larga y muy provechosa con el embajador de Canadá y con su equipo. Discutimos todo tipo de temas migratorios y demás, pero en el terreno comercial en particular tenemos toda la intención de estrechar lazos, y en otros terrenos también. Canadá es el gran vecino que no hemos sabido tener, y para ellos lo mismo México. Sí. Yo creo que la relación entre los dos países, política, social, cultural, migratoria, laboral y por supuesto económica y comercial, Podría ser mejor. Tiene que ser mucho más intensa, más estrecha. Porque lo que tenemos en México de los canadienses, pues es la minería, digámoslo así Sí, abiertamente, sí, ¿no? sí. O sea, el canadiense lo tenemos por abusón en México, esa es la realidad. Porque pues la mina es no solamente que contamina, sino que es una tarea, con la relación con el humano Muy es ingrata. terrible, es Sí. ingrata, etcétera. Y luego tienes que ceder territorio, darlo en concesión, y eso siempre sabe amargo. Así Esa es. es la relación con Canadá. Sí. Bueno, también tenemos una relación muy estrecha en el sector automotriz. O sea, los coches hechos en los tres países, sus partes viajan mucho entre los tres países. Es una relación invisible, es como un polvo que no puedes ver, pero que fluye entre los tres países. Una relación muy estrecha también por ahí. En turismo, que creo que hace falta potenciarlo más. Pero tenemos mucho canadiense que viene. Mucho, sí. El mexicano que va para allá son muchos menos, pero creciendo enormemente. Creciendo, claro. En el sector laboral, humano, migratorio, hay mucho mexicano que va para allá. Tenemos muchos problemas por mexicanos que van para allá haciéndole trampa al sistema, Sí, sí. que van, piden asilo. Asilo y se los conceden y no el es sistema cierto. canadiense es muy generoso. Sí. Si pides asilo, te permiten estar hasta que se resuelva tu asilo, y se resuelve típicamente en 2 años, y 2 años pues trabajaste lo que quisiste, y ya si te tienes que ir después, pues ya sacaste algo importante. Pero tienen una necesidad de incorporar alrededor de 350,000 trabajadores anuales a su economía. a su economía. de trabajo. Y tenemos una complementariedad potencial muy importante. Entonces, en todos los terrenos podemos trabajar más y mejor. Siempre fue como extraño verle el título de subsecretario de Relaciones Exteriores. No porque, sino por su relación directa pues con la economía, con las finanzas, con el comercio sobre todo, siempre ubicado ahí. Y creo que está terminándose una gran tarea, que también es muy extraña verla desde la Secretaría de Relaciones Exteriores negociando un tratado. La entiendo, pero se ve como... Finalmente es un asunto económico. ¿Va a seguir usted en Relaciones Exteriores? Primero comento sobre esto. A ver. Hay muchos países cuyas negociaciones comerciales se llevan desde la Cancillería. Por ejemplo, Canadá. Canadá tiene un Ministerio de Comercio, en ese se llevan las relaciones comerciales con el resto del mundo, pero Norteamérica está en Cancillería. Correcto. Brasil y Argentina, negociaciones comerciales en su integridad están en Cancillería. ¿Por qué es esto? Porque las negociaciones comerciales son un bicho un poco raro.
tienen un ingrediente importante de la cosa técnica y de saber cómo cuentas el subsidio y cómo mides el dumping, por supuesto. Pero también tiene una gran dosis de estrategia en la relación e incluso de política. Que es más que corresponde más al ámbito O sea, de la diplomacia y el de la resolver política. la negociación que yo estaba llevando al final era totalmente un ejercicio de diplomacia. Sí, política. Era llevarnos mutuamente a las cuerdas, saber quién entiende primero que no puede exigir lo que el otro y acaba cediendo. Era todo un conjunto de demandas inaceptables sobre México y todo eso salir no requería tanto conocer los aranceles y las distintas formas de calcularlos, sino que son ejercicios de estrategia e incluso de política, te estás metiendo en la cuestión electoral, especular. Entonces es creo que muy importante, muy acertado que hay una colaboración entre el sector diplomático y el sector económico en general. No estoy hablando de mi caso, no estoy hablando del futuro, el presidente decidirá cómo quiere que se lleve eso, pero yo creo que no es tan obvio que esto es económico. Lo técnico sí lo es, lo que sigue ahora es técnico. Claro. Ahí sí que yo he sido el primero en insistir que es labor de economía. Muchas tareas que siguen por dar, no solo de promoción interna, de aprovechar el tratado, sino incluso trabajos técnicos de entender bien algo que se llama, por ejemplo, reglas uniformes que se tienen que desarrollar entre los tres países, que dices, por ejemplo, el 70% del acero de los coches tiene que ser de Norteamérica. ¿Qué quiere decir eso? El 70% del acero de Nissan, o de cada marca, o de cada planta. Eso se tiene que acordar. Y eso me parece correcto que lo lleve economía, por supuesto. ¿Quiere decir eso que usted va a seguir en Relaciones Exteriores? Yo sigo en Relaciones Exteriores. Mi ocupación en el TEMEC va a bajar mucho. Sí. Hay un aspecto que va a ser nuevo y muy importante y muy grande que ya estoy llevando. Estamos muy ocupados en esto, que es utilizar este nuevo tratado. ¿Cuál es la prioridad número uno? Lo principal que salió, lo comenté, los paneles. Bueno, vamos a utilizar ese sistema de solución de diferencias para defender a nuestros paisanos en Estados Unidos contra discriminación laboral, violencia laboral, trabajo forzado. Entonces, eso nunca lo hemos hecho. Los hemos apoyado, pero el límite es decirles, contarles sus derechos laborales y darles un abogado. Vamos a seguir haciendo eso, pero además empezar a armar paneles cuando sea apropiado. Entonces, hay muchas cosas que siguen por hacer. Wow, pues qué interesante. Pues, don Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de los periodistas. Ha sido una gran conversación con usted y Muchas ojalá gracias. que sigamos en comunicación. Es un placer y me encantará regresar con ustedes cuando sea apropiado. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien.